Buenos días a todos los presentes, tanto de Perú como de otros países que nos acompañan en la sección de experiencias forestales, en la ponencia Con colas, garras y plumas, luchando contra el tráfico de la fauna silvestre para proteger la Amazonía, organizada por el Centro Federado y la Facultad de Ciencias Forestales, el Grupo de Investigación en Manejo de Fauna Silvestre y Comunidad Forestal. Agradecemos la presencia de la magíster Sandra Almeida Zambrano, que será nuestra ponente el día de hoy. No olviden las siguientes recomendaciones: apagar micrófonos y cámara, mantener los mensajes con el contexto de la charla, no se puede grabar, preguntas concisas y directas al chat y al FB, que serán respondidas al final de la ponencia. Buenos días con todos. Aquí les presento a la magíster Sandra Almeida Zambrano, coordinadora del programa de Ciencias y Conservación en Amazónico, Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre, Ingeniería Forestal de la UNAL, con una maestría en Geografía de la Universidad de Alabama, contando con más de 10 años de experiencia, liderando, asistiendo y coordinando proyectos de investigación y conservación en temas de fauna silvestre, conservación comunitaria y ecología de bosques tropicales en Perú, Costa Rica y Ecuador. La magíster compartirá su experiencia en Amazónico, que es un centro de rescate y rehabilitación de fauna silvestre, una institución dedicada a compartir el tráfico de fauna silvestre. Este centro contribuye en la rehabilitación y reintroducción de animales, la educación ambiental y la investigación. Por favor, puede empezar, magíster. Gracias Rosángela y Jorge por la presentación, y gracias a todos por su asistencia, especialmente un sábado por la mañana. Voy a ver cómo hago para compartir mi pantalla. Me sale un mensaje que dice que no puedo compartir. A ver, ahora sí. Ya. Ahí está. Entonces, si me pueden confirmar que me ven y me escuchan correctamente. ¿Hola? ¿Sí se ve? Sí se ve. Se ve muy bien. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces empezamos. Como me presentaron, mi nombre es Sandra Almeida y hoy día les voy a contar un poco acerca de lo que hacemos desde el Centro de Rescate y Conservación Amazónico en Ecuador. Y a ver, sí. Entonces, primero contarles un poco acerca de mi trayectoria. Y pienso que todo inició muchos años atrás, cuando durante mi infancia viajé mucho por el Perú profundo, y pienso que eso influyó mucho en mi carrera, y es una de las razones por las que decidí estudiar la carrera de Ingeniería Forestal. En esta fotografía el medio es con mi ciclo de Campo 1 en Genaro Herrera. Tal vez muchos de ustedes reconocen aquí al profesor Carlos Reinel. Y bueno, Genaro Herrera es un paraíso para todos los fauneros. Para mí fue una experiencia impresionante y algo que me motivó mucho a continuar lo que es el estudio de la ecología de animales silvestres y la conservación. Y es así que cuando hice mis estudios de maestría, decidí enfocar mi investigación en el estudio del hábitat del mono choro cola amarilla. Entonces, esta especie es una especie endémica de Perú y lamentablemente en peligro crítico de extinción. Esto lo hice con el apoyo de la ONG Neotropical Primate Conservation. Ellos trabajan mucho con esa especie y además hacen mucho trabajo en contra del tráfico de fauna silvestre. Entonces, mientras hacía mi trabajo de campo con ellos, en algunas oportunidades también apoyaba el trabajo de la ONG, incluyendo operaciones de rescate de fauna silvestre. Y bueno, algunos días estaba en el bosque observando a los monos en los árboles, haciendo sus cosas tal y como debe ser.
pero otros días cuando íbamos a realizar las operaciones de rescate era muy chocante ver a estos mismos animales en condiciones terribles, desnutridos, deprimidos, en jaulas diminutas. Entonces era algo que me marcó bastante esta experiencia, y quedó siempre en mi mente el tema de tráfico de fauna silvestre y algo con lo que hay que acabar, ¿cierto? Entonces, así, después de algunos años trabajando en diferentes proyectos de investigación y conservación, llegué a Amazónico, primero como administradora y ahora como coordinadora de ciencia. Bastante bien. Creo que alguien ahí está con su micrófono, si lo puede apagar. Por favor, apagar los micrófonos para que la ponencia sea mejor escuchada. Muchas gracias. Ya. Entonces, esa es la información que les voy a presentar hoy día. Primero un poco acerca de lo que es el tráfico de fauna silvestre y luego acerca de lo que es Amazónico y los 5 programas en los que trabajamos principalmente. Entonces, el tráfico de fauna silvestre. Esto es el tráfico de fauna silvestre, no es una imagen bonita, es algo devastador. Perdón, voy a cerrar la puerta porque hay mucho viento. Perdón. Bueno, como les decía, es algo devastador. Es un problema que afecta a varios niveles, desde el animal que es sacado de su hábitat y sufre mucho porque es privado de su libertad y sufre una serie de abusos, hasta el desequilibrio de ecosistemas enteros que pierden su capacidad de funcionar correctamente porque falta ahí animales silvestres que cumplen un rol clave en la ecología. Si los ecosistemas no pueden funcionar correctamente, tampoco pueden proveer servicios ecosistémicos. Y eso nos afecta a nosotros, a los humanos, porque nosotros dependemos de los servicios que brindan los ecosistemas, como el aire libre, el aire limpio para respirar, el agua, los alimentos. Entonces, el tráfico de fauna silvestre es un problema que afecta a todos, y además es un problema bastante complejo, es un crimen organizado a nivel mundial y que requiere una respuesta de igual magnitud. Requiere que organizaciones internacionales, gobiernos nacionales, organizaciones, ONGs, incluso ciudadanos de a pie como nosotros, respondamos de forma articulada. Entonces, desde Amazónico nos esforzamos muchísimo por hacer nuestra parte en esta lucha contra el tráfico de fauna silvestre, y ahora voy a pasar a contarles un poco de lo que hacemos. Entonces, Amazónico está ubicado en Ecuador, en Napo. Se fundó en 1993 por Remigio Canelos, que es un miembro de la comunidad quichua en Ecuador, y su esposa Angélica Reimann, de Suiza. Ellos iniciaron este proyecto como algo muy, muy chiquitito, y en los últimos 27 años ha crecido muchísimo, gracias al apoyo de varias personas y varias organizaciones de Ecuador y distintas partes del mundo. Es así que hoy en día es uno de los centros más grandes y más prestigiosos en Ecuador, y pienso que una de las claves de este éxito es que contamos con la sabiduría ancestral quichua de los miembros de la comunidad que trabajan juntamente con profesionales que vienen de otras partes del mundo trayendo sus propias experiencias y sus propias perspectivas. Entonces, este mix pienso que es algo clave para el trabajo de Amazónico. En Amazónico cuidamos cerca de 400 animales en cualquier lugar en el centro, y en los últimos 27 años se han realizado aproximadamente 1.500 liberaciones. El programa de rehabilitación y reintroducción. La rehabilitación y la reintroducción es el objetivo principal del centro, es para lo que vivimos. Sin embargo, es un proceso que en muchos casos es muy largo y además complicado. Varía mucho de acuerdo a las especies. Algunos animales, como los reptiles, son, digamos, los más fáciles de liberar. Lagartos, boas, tortugas, casi que cuando llegan al centro, una vez que se comprueba que están en buen estado de salud, que tienen un comportamiento adecuado, se liberan lo más rápido posible.
Sin embargo, en otras especies como los mamíferos, y especialmente los monos, el proceso es mucho más complicado y puede demorar muchos años incluso. Por ejemplo, ya está. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar un video sobre un programa de rehabilitación y reintroducción de tapires que iniciamos en el año 2017, que empezó para liberar una tapir que se llama América. Llegó el 4 de julio, que es el Día de la Independencia de Estados Unidos, por eso el nombre. Bueno, llegó esta tapir de bebé, llegó porque la tenían como una atracción turística después de haber casado a la mamá. Y bueno, la idea era que queríamos liberar a esta tapir y utilizar collares GPS para poder rastrear su progreso, ¿no? Sus movimientos y cómo se está adecuando en su proceso de reintroducción. Entonces, en este video, mi esposo Scott, con quien manejaba el centro, va a contar un poco sobre esta experiencia. Ojalá que lo puedan ver sin problemas y escuchar. Si no, por favor, me avisan. Vamos a hacer la prueba. Sí. Creo que no puse. A ver, bueno, intentamos. Si no, me avisan al toque y lo arreglamos. Hi, my name is Scott. I'm a geographer and the current administrator here at Amazonico Wildlife Rescue Center. Here at Amazonico, we rehabilitate wild animals and reintroduce them back into their natural habitats. One of our current projects involves the lowland tapir. Lowland tapirs are the largest terrestrial mammals in the Amazon, and they're also vulnerable to extinction. America, one of our juvenile tapirs, will be our first reintroduction attempt. She will be fitted with a GPS collar so that we can track her movements and assess her health throughout the reintroduction process. If you'd like to volunteer at Amazonico and assist us in projects like this and much more, please contact us. Entonces, bueno, ahora, como les decía, son procesos largos. Este proyecto con América inició en 2017 y recién ahora ya ha concluido, y puedo contarles con mucho gusto que América ya ha sido reintroducida exitosamente y anda libre por el bosque. Y... Hi, my name is Scott. Se volvió a compartir el video, Sandra. Sí. ¿Ahora está bien? ¿Ven la siguiente diapositiva? Sí, Sí, muy bien. aunque creo que es el video. Aunque creo que es el video. ¿Ven el video? No, es una imagen de un bosque aérea como un del cuadrado, bosque. ¿no? Sí, Sí, exacto. está bien. Ya, perfecto. Entonces, sí, lo que les quería compartir aquí es otro de nuestros proyectos también en miras de mejorar los procesos de reintroducción, que es esta jaula que le llamamos, o el recinto, bueno, aún no está construida, pero va a ser el recinto de entrenamiento para vida en la selva. Y la idea es que esta jaula va a servir como una, digamos, el estadio final en el proceso de reintroducción, de rehabilitación de los animales, especialmente primates, donde puedan aquí simular lo que sería la experiencia una vez que estén libres, ¿no? Y nosotros poder observar cómo es que se comportan y dar la última evaluación antes de decir ya este animal está listo para ser liberado. Entonces, este proyecto es algo que nos llena de emoción, porque es un proyecto que significa que algunos de los animales que están ahora en el centro tal vez pueden tener una segunda oportunidad y volver al bosque. Ahora sí. Bueno, entonces sí, la idea, por supuesto, es liberar a los animales siempre que sea posible. Sin embargo, esto no siempre es posible. En muchos casos, los animales que llegan al centro incluso mueren pocos días antes de llegar, pocos días después de llegar, porque ya llegan en condiciones terribles, y otros animales llegan y no son candidatos para ser liberados, porque no tienen las condiciones para sobrevivir en la selva. Por ejemplo, llegan muchos loros o camayos con las alas rotas, o llegan monos que han sido criados desde bebés con humanos
y ya cuando llegan al estadio de la adolescencia y se ponen agresivos, la gente ya no los quiere tener, entonces ya sea que los sueltan o los traen al centro. Entonces esos animales no pueden ser liberados porque ya no tienen la capacidad de sobrevivir. Un mono que ya no tiene miedo a los humanos, si lo liberamos, al día siguiente lo van a cazar nuevamente y no va a poder sobrevivir. Entonces, en esos casos lo que hacemos es intentar de darles la mayor calidad de vida posible. Por ejemplo, en esta fotografía es una de las jaulas, como ven es un espacio amplio, con árboles, lo más natural posible y lo más seguro para los animales y también para las personas haciéndose cargo de ellos. Entonces, algo muy importante, además de tener un espacio adecuado para dar calidad de vida a los animales en cautiverio, son los enriquecimientos. Los enriquecimientos son estímulos físicos y mentales para que los animales tengan una mejor vida, digamos, ¿no? Y acá les voy a mostrar un video que es un enriquecimiento que utilizamos para tigrillos. Y a ver si lo pueden ver correctamente. Acá tenemos carne, ¿sí? Tenemos carne en una canasta de lianas que luego se cuelga en un palo dentro de la jaula del tigrillo y así el tigrillo tiene que realizar esfuerzos para poder conseguir su almuerzo. Entonces este tipo de enriquecimiento realizamos con varios animales y varía de acuerdo al individuo y de acuerdo a la especie, ¿no? Y entonces, todo lo que es el cuidado de los animales y el mantenimiento diario del centro depende básicamente de los voluntarios. En el centro solamente hay 5 a 7 trabajadores permanentes y la mayor parte del trabajo la realizan voluntarios que vienen de todas partes del mundo para compartir sus ganas, su trabajo, su esfuerzo. Y la verdad que el centro no podría funcionar sin su ayuda. Entonces aquí les voy a mostrar un poco de lo que es el día a día del trabajo de los voluntarios. Ojalá que también lo puedan ver sin problemas. Hi, I'm Eli from Colorado, and I'm here volunteering at Amazonico, Ecuador. Let me tell you what Amazonico is all about. Here, follow me. Amazonico is actually a center of rescue and rehabilitation, and we hope that all the animals here can go back into the wild and live their natural lives. A lot of the tasks that we have to do is clean up enclosures, prepare their food, we feed the animals, we give tours almost every day, and we just do general maintenance around the center. But not all of it's work. You come here to meet people from all over the world, you have many adventures like hiking through the forest, tours in canoes, swimming in the river, and also trying other foods from tons of other countries. And at the end of the day, you can always just relax in this amazing place. So if you want the experience of a lifetime, come on down to Amazonico. Entonces, eso es lo que hacemos para darle calidad de vida a los animales. Y luego tenemos lo que es el programa de investigación. Lo que es investigación va muy de la mano con rehabilitación y reintroducción y calidad de vida, porque todas las investigaciones que realizamos en Amazónico tienen como objetivo principal mejorar nuestro trabajo, permitirnos realizar liberaciones más exitosas, rehabilitaciones más exitosas. Entonces, la mayoría de investigaciones son hechas por estudiantes de pregrado y se enfocan principalmente en 2 áreas. Investigaciones dentro del centro, que van enfocadas a, por ejemplo, mejorar los enriquecimientos que utilizamos, evaluar distintos tipos de enriquecimiento y ver cuáles son más efectivos en promover un comportamiento saludable en los animales. Y luego tenemos las investigaciones que se realizan en Selva Viva. Selva Viva es un bosque protector de casi 2.000 hectáreas. Acá en esta imagen pueden ver que este punto amarillo es amazónico y Selva Viva está ubicado alrededor. En Selva Viva es donde hacemos la mayor parte de las liberaciones. Es una organización hermana de Amazónico, trabajamos de manera conjunta
Y aquí, por ejemplo, hemos hecho algunos estudios con cámaras trampa. A ver, ya, sí. Y estas son algunas de las imágenes preliminares que hemos visto gracias a las cámaras de trampa, y la verdad que son bastante alentadoras. Estamos muy contentos de ver que existen especies emblemáticas en selva viva como el jaguar, y también especies amenazadas como el oso hormiguero. Entonces, la mayoría de las liberaciones que realizamos las hacemos en selva viva, en esta área, y esta área además está conectada con el corredor biológico entre el Parque Nacional Yasuní y el Parque Nacional Sumaco Napo Galeras. Entonces es bastante importante conocer el estado de este bosque protegido. Y otra cosa muy interesante que hemos encontrado, que podemos ver con las cámaras trampa, es que podemos evaluar también el éxito de las liberaciones. Por ejemplo, algunos de los animales, como los pecarís, son liberados con aretes, marcadores en las orejas, y luego en las cámaras hemos podido identificar que un animal que había sido liberado años atrás continúa en selva viva porque reconocimos el arete con el código. Entonces esperamos poder continuar este estudio y tener cada vez más conocimiento de la ecología que nos permita también mejorar los procesos de reintroducción. Y ahora tenemos lo que es el programa de educación ambiental. El programa de educación ambiental es de suma importancia, y además pienso que es una de las herramientas más poderosas que tenemos en contra del tráfico de fauna silvestre. ¿Por qué? Porque una vez que los animales salen de su hábitat, el costo de reintroducirlos o de mantenerlos en cautiverio es demasiado alto, en cuanto a esfuerzo y en cuanto a dinero. Lo mejor que podemos hacer es evitar que los animales salgan del bosque. Y para esto lo que necesitamos es educar a las personas. En Amazónico tomamos muy en serio esta tarea, y por eso que cada año educamos aproximadamente 20.000 personas que llegan al centro, y en su mayoría llegan pensando que van a ir a un zoológico donde van a poder fotografarse y tocar a los animales. Y bueno, cuando llegan ahí les hacemos una charla y toda una concientización, que salen del centro siendo embajadores de Amazónico. De hecho, muchos de los animales que han llegado a Amazónico llegan gracias a las denuncias que han realizado personas que visitaron el centro un día antes o una semana antes, o que conocía a alguien que tenía un animal y se tomaron el trabajo de ir al Ministerio del Ambiente y realizar la denuncia para que ese animal sea rescatado. Entonces, la educación ambiental es muy importante. Es muy importante que las personas sepan que los animales silvestres no son mascotas, no son accesorios para fotografías, no están para entretenernos, tienen un rol y no es para nuestro beneficio de esa forma, ¿no? Sí. Y por último, todo lo que hacemos no lo podríamos hacer sin trabajar de forma conjunta con las comunidades locales. En Amazónico tenemos como vecinos a los quichuas y a los guaraníes, y una forma en la que hemos encontrado de trabajar con ellos es proveyendo ingresos que son compatibles con la conservación. Por ejemplo, a los quichuas les compramos todas las frutas. Todas las frutas que consumen los animales de Amazónico vienen de la comunidad quichua, lo cual significa aproximadamente 21 mil dólares al año que van a la economía de la comunidad, lo cual es significativo. Y con los guaraníes lo que hacemos es comprar las artesanías, y eso también por un valor aproximado de 10 mil dólares al año. Entonces, esa es una forma en la que colaboramos. Sin embargo, la relación entre Amazónico y las comunidades va más allá del factor económico. Las comunidades ven muy bien el trabajo que realizamos, y esto, por supuesto, hace que sea mucho más fácil para nosotros. Y bueno, ¿por qué hacemos todo esto? Por amor a los animales, por amor a la Amazonía. Pues sí, lo hacemos definitivamente porque amamos a los animales, amamos la Amazonía, la naturaleza, pero también por nosotros mismos, por amor a la humanidad,
porque es imposible que vivamos saludables en un medio ambiente deteriorado. La conservación de la naturaleza es una lucha difícil, pero es necesaria para la continuidad de la vida en la Tierra. Nuestra visión es que Amazónico y otros centros de rescate no sean necesarios en el futuro y que las personas respetemos y cuidemos la naturaleza, ya que la supervivencia de todos nosotros finalmente depende de ecosistemas saludables. Muchas gracias, ingeniera Sandra, por la ponencia de hoy. Ahora vamos a pasar... Falta Ay. una parte, la mejor parte en realidad. Disculpa. No te preocupes. Bueno, y entonces quiero concluir compartiendo con ustedes mi parte favorita del trabajo en Amazónico, que son las liberaciones, los momentos para los cuales vivimos ahí. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta charla, espero que les haya inspirado a que se unan a nosotros en la lucha contra el tráfico de fauna silvestre. Y ahora sí, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la responderé. Muchas gracias, ahora sí, ingeniera Sandra, por la ponencia de hoy. Ahora vamos a pasar a las preguntas que nos han dejado por el chat de Zoom y de Facebook Live. A ver, entonces dejo de compartir mi pantalla, ¿cierto? Sí, en un momento van a leer las preguntas, no se preocupen. Buenos días, ingeniera Sandra. Bueno, comenzando con la ronda de preguntas. La primera pregunta es de Angélica Almeida. Es sobre una diapositiva que mandó sobre una foto en las jaulas. Y su pregunta es: ¿de qué tamaño es la jaula, el área de condicionamiento antes de la liberación? ¿Cómo define esta área? Sí, bueno, esta jaula de entrenamiento para vivir en la selva va a ser de 1 hectárea, que es el área que es manejable tanto como para la logística de poder construir esta jaula en medio de la selva, que no es fácil, y también es un área que permite al animal sentir, digamos, que está libre, y también que nos permite a nosotros observar, poder observar desde fuera el comportamiento. Sí. Gracias por la pregunta. Sí, la siguiente pregunta es de Maricielo Celis. ¿A qué se debe que los reptiles y anfibios generalmente sean liberados más rápido que los mamíferos? Sí, muy buena pregunta. Se debe a que estos animales no se ven tan afectados por su contacto con los humanos, digamos que tienen los instintos salvajes mucho más fuertes, ¿no? Una culebra nace y ya sabe exactamente lo que tiene que hacer. Sin embargo, en el caso de los mamíferos, depende mucho del cuidado parental y se afecta mucho su comportamiento cuando son retirados. En el caso de los monos, en la mayoría de los casos, cuando son traficados, tienen que ser retirados de su hábitat desde bebés. Quiere decir que van al bosque, matan a la madre y toman al mono bebé. En muchos casos no sobreviven, pero cuando sobreviven, así es como se hace. Entonces, estos animales no tienen la capacidad de sobrevivir porque no aprendieron nada de lo que debían aprender durante su juventud. Gracias. La siguiente pregunta es de Patricia Vega. ¿Cómo se determina la composición de alimentos que se entrega en los incentivos a los animales rescatados? ¿Están desarrollando investigación en este tema? Sí, gracias. Otra pregunta excelente. Sí, en realidad con lo que esos enriquecimientos es bastante de probar. Probar y si funciona, se continúa. Si no funciona, no se continúa. Para elegir los alimentos
por supuesto, tenemos un conocimiento base, ¿no?, de la especie. Sabemos que, por ejemplo, los mamíferos, los felinos comen carne, entonces se utiliza esto. También, por ejemplo, hay mucho de probar cosas que a alguien se le ocurren, lo probamos y si funcionan, seguimos haciéndolo. En el caso de los felinos, por ejemplo, lo que hemos hecho con bastante éxito es recoger plumas de las jaulas de las aves, plumas que están en el suelo, y clavar, digamos, estas plumas en la carne que les damos, y eso es algo que le gustaba mucho a los felinos. Con los monos hacemos tipo también como no rompecabezas, tratar de poner las hojas, la comida en contenedores naturales, todo que ellos tengan que romper para poder accederlos. Hemos tratado diferentes cosas, algunas funcionan, algunas los monos lo ven y no les interesa, entonces es bastante de probar en campo y ver qué funciona y qué no funciona. Y eso varía bastante de acuerdo a la especie, de acuerdo al individuo. Entonces, en realidad es un trabajo muy, muy bonito y una de nuestras partes favoritas también, porque ponemos bastante empeño en hacer estos enriquecimientos y luego es muy bonito ver si es que el animal le gustó, si es que es efectivo para su proceso de rehabilitación o no. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Jorge Luyo. ¿Cuánto tiempo les tomaría a los animales a reintroducirse correctamente al hábitat y cómo influye esto a las especies silvestres ya encontradas en ello? Sí, bueno, ¿cuánto tiempo demora? Varía bastante, varía bastante de acuerdo a cada animal. Algunos animales llegan y no pueden ser reintroducidos porque ya tienen un comportamiento totalmente afectado. Puede ser desde días a años, incluso en animales de la misma especie. Y cómo afecta la ecología es algo que en realidad queremos estudiar y justamente es uno de las prioridades de investigación ahora, especialmente después de tantos años liberando animales. Una cosa que siempre tenemos mucho cuidado antes de realizar cualquier liberación, justamente para evitar cualquier efecto en las poblaciones silvestres, es asegurar que los animales liberados no tengan ninguna enfermedad que puedan transmitir. Entonces, por eso también es un proceso largo para asegurarnos que no estamos liberando animales que luego van a transmitir enfermedades y causar mayor problema a las poblaciones silvestres. Pregunta de Rosa Bellido. ¿Cómo están manejando ahora todo el tema del manejo de fauna y con las comunidades por la pandemia? Sí, como un poco más específico. No entendí exactamente la pregunta. ¿Cómo están haciendo el manejo de la fauna y con la ayuda de las comunidades en este contexto de la pandemia del COVID-19? Bueno, el trabajo con las comunidades continúa porque los animales aún tienen que comer, entonces seguimos comprando las frutas. En el centro, por ejemplo, ahora sí está totalmente limitado lo que es la entrada, nadie puede entrar al centro y no se están recibiendo visitantes y voluntarios de forma muy limitada. Los que están ahí son los que continúan. Hay unos protocolos mucho más estrictos ahora por la pandemia, pero sí, el trabajo sigue porque el trabajo nunca para en el centro de rescate con pandemia. Ahora es más difícil porque no hay ingresos, pero sí continúa. No sé si eso respondió la pregunta, si era exactamente lo que querían saber. La siguiente pregunta es de Eric Chávez. En la región de Sauce, la Laguna Azul, en Tarapoto, existe bastante tráfico de mono tití. ¿Tiene Amazónico mapeado esta zona en peligro? Bueno, Amazónico está ubicado en Ecuador, en Napo, y la forma en que Amazónico trabaja es que solamente puede recibir animales por medio del Ministerio del Medio Ambiente de Ecuador. Entonces, en realidad sí, en algunas ocasiones hemos sido contactados por personas en Perú que quieren denunciar animales que están siendo mantenidos en cautiverio en Perú, pero lamentablemente nosotros no podemos hacer nada en ese caso porque iría en contra de la ley de Ecuador. La forma que trabajan en Ecuador es que el ministerio es quien está encargado de
realizar las confiscaciones, de rescatar los animales y luego ellos deciden a qué centro los envían. Pero sí, la zona del Sauce hay un problema muy fuerte con el tráfico de animales y es algo muy, muy triste, algo que observé yo cuando estaba por esas zonas. Espero que el gobierno del Perú pueda hacer algo. Ahora la pregunta de Natalia. ¿Han tenido casos en los que individuos liberados han regresado al centro o casos a los que han podido ver que los animales no se adaptan a estar por sí solos? Sí, como les comentaba, son procesos largos con muchos altos y bajos y sí, hay casos así. Uno que se me viene a la mente ahora fue de un tucán que liberamos y andaba siempre por el centro y el centro es digamos, hay bastante comida, ¿no? Hay bastantes frutas por aquí y por allá porque alimentamos a los animales. Entonces, algunos de los animales que son liberados ven eso como una fuente fácil de comida y se quedan por ahí o vuelven. Y en estos casos lo que hacemos es volver a tener a esos animales en cautiverio y en algunos casos volver a intentar una rehabilitación y reintroducirlos o en otros casos ya, bueno, mantenerlos en cautiverio, porque si ellos están acercándose tanto a las personas es un riesgo para ellos, ¿no? Son presa fácil de cualquier cazador. Sí. Pregunta de Alonso Cornejo. ¿Creen que es correcto o incorrecto la liberación de animales que vocalizan, como el caso de los citácidos? Ajá. Sí, eso también es un tema muy, muy difícil. Sí, en el caso de los loros que aprenden a hablar, digamos, a imitar sonidos humanos, no pueden ser liberados. Los animales que van a ser liberados tienen que cumplir tienen que cumplir ciertos requisitos y es mostrar un comportamiento salvaje, lo más natural posible. Entonces, si los loros, por ejemplo, están imitando sonidos humanos, entonces no pueden ser liberados. Ahora la pregunta de David Rodríguez. ¿Los animales son patrimonio de la nación? ¿Qué hace el Estado respecto a acompañamiento, subvención o investigación en los centros de cría? Sí. Bueno, es dos cosas distintas, los centros de cría y los centros de rescate. En el caso de los centros de rescate, puedo hablar por la experiencia de Amazónico en Ecuador, no estoy segura en Perú, pero en Ecuador al menos el gobierno no tiene fondos para apoyar a los centros de rescate. Los centros de rescate funcionan y se financian solos, se autofinancian, en el caso de Amazónico mediante donaciones de voluntarios y donaciones de visitantes. Y bueno, el gobierno incluso a veces no tiene fondos ni siquiera para hacer llegar los animales a nosotros y nosotros tenemos que contribuir con el transporte de las autoridades, con el transporte de los animales. Sí, lamentablemente no hay fondos para este tema, al menos en Ecuador. Y yo creo que en el caso de Perú debe ser una situación similar. Pregunta de Elías Sandoval. En todo el tiempo que has estado en Amazónico, ¿cuál es el porcentaje aproximado de éxitos en reintroducción? ¿Es bueno? Asimismo, imagino que algunos animales llegan en mal estado. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de mortandad? Sí. Bueno, en lo que yo vi y en lo que he podido observar de los datos de Amazónico de los últimos años, aproximadamente un tercio de los animales llegan y mueren a los pocos días de llegar al centro y un tercio de los animales puede ser candidato para liberación y de estos animales que son candidatos para liberación, aproximadamente solo el 40 al 50% llega a ser liberado y de estos es muy difícil realizar el seguimiento para ver si realmente fue exitoso o no. Recién ahora con la nueva tecnología, por ejemplo, de los collares GPS, podemos realizar seguimiento o con las cámaras trampas, donde podemos ver animales que tienen marcas, si ha sido exitosa o no la reintroducción. Entonces, en realidad no hay mucha información para
para dar seguimiento al éxito de las liberaciones, y es algo que recién está iniciando ahora. No tenemos datos ahorita de porcentaje de éxito, pero es algo muy importante y es algo que estamos muy interesados en dar seguimiento, porque claro, tanto trabajo para liberar a los animales y luego no sabemos qué pasó. Pregunta de Rosángela Calle. ¿Cómo el tráfico ilegal es causa de zoonosis? Ah, sí, algo muy, muy, muy importante que creo que me faltó comentar. Bueno, hay enfermedades que se pueden transmitir de animales a las personas y viceversa. Estas son las enfermedades zoonóticas y esa es uno de los riesgos que presenta estar en contacto directo con animales. Y un ejemplo clarísimo ahora es lo que es la pandemia. El coronavirus tiene su origen en fauna silvestre. Entonces, otro motivo muy importante por el cual el tráfico de animales silvestres es terrible y debe terminar. Sí. Pregunta de Diego Jesús. Desde tu punto de vista, ¿cómo podría un forestal involucrarse profesionalmente en este sector? ¿Crees que existen mayores posibilidades o facilidades para egresados de trabajar en fauna silvestre? Pues personalmente he visto a diferencia de otras áreas de acción de la carrera, el trabajo en fauna silvestre es muy poco tomado en cuenta. ¿Y cómo se podría impulsar más el interés de los alumnos en involucrarse en esta área? Uh-huh. Bueno, desde mi experiencia personal, como les comentaba, a mí me interesó mucho el tema de fauna silvestre, entonces siempre busqué ganar experiencia en ese tema. Una experiencia muy bonita que tuve fue en Casa Ita, en Puerto Maldonado, donde realizamos las prácticas preprofesionales. Entonces estábamos en una estación biológica y, por ejemplo, mi grupo éramos forestales, teníamos la responsabilidad de hacer inventarios forestales de un jardín medicinal y trabajar en el vivero y, bueno, tareas muy forestales, ¿no? Pero también en la estación había grupos haciendo transectos de fauna en las noches, por ejemplo, estudiando anfibios, aves. Entonces lo que yo hacía era, después de terminar mi labor con los viveros y las plantas, me unía al otro grupo y a aprender lo que hacían, ¿no? Aprender cómo hacían los inventarios de anfibios, cómo hacían los seguimientos de aves. Entonces creo que tal vez sí, no es algo que se toma muy en cuenta, no hay muchos cursos incluso de fauna cuando estudiamos la carrera, pero también es importante buscar uno las oportunidades, hay bastantes oportunidades de voluntariado con organizaciones, por ejemplo, como Neotropical Primate Conservation. Yo también empecé con ellos haciendo trabajo voluntario. Entonces creo que tal vez toca un poco más de esfuerzo, pero sí hay oportunidades y sí hay espacios donde los forestales podemos trabajar en el tema de fauna silvestre. Solo es cuestión de buscar los espacios, ¿no? Y bueno, para esto yo también estaría feliz si alguien quiere contactarme, tener más información acerca de Amazónico o de Neotropical Primate Conservation, feliz de compartir mi experiencia. Pregunta de Rosa Bellido. ¿Qué cursos o maestrías nos recomendarías como forestales para estudiar, para involucrarnos más en el tema de fauna? Uf, una pregunta muy amplia y muy buena pregunta. Si les interesa el tema de fauna, yo creo que es importante que busquen, por ejemplo, en Google Scholar, publicaciones, artículos científicos de temas que les interesan y ahí vean en los autores, ven en el artículo quiénes son los autores y contactar a esos autores que probablemente son profesores de diferentes universidades y ver la forma de colaborar con su investigación, ¿no? En realidad sí también fue como hice mi tesis de pregrado en una rana endémica, fue gracias al apoyo de un profesor de una universidad en Estados Unidos. Yo vi que él realizaba investigación en Perú que me interesaba, entonces me escribió un correo y él me accedió a ser mi asesor de tesis. Entonces,
Yo creo que maestrías, hay muchos programas de maestría, muchos cursos, pero tal vez sería interesante que encuentren un tema de investigación o ciertas investigaciones que les gustan mucho y que se pongan en contacto con las personas a cargo de esa investigación y de ahí vean las posibilidades de ya sea asistir en sus investigaciones o atender, por ejemplo, un curso de maestría o algo con el apoyo de estos profesores investigadores. Por último, la pregunta de David Rodríguez. Nuevamente, en Perú logramos presionar al Estado y subvencionar más de 100 centros de cría en general. ¿Podría Ecuador intentar algo así o lo ven casi imposible? Bueno, otra vez, centros de cría son diferentes. Por ejemplo, en Amazónico no permitimos la reproducción de animales a menos de que tengan la posibilidad de ser liberados, por ejemplo. No permitimos de que los monos o los tigrillos, los felinos en general se reproduzcan, porque en ese caso las crías no tienen posibilidades de ser liberadas. Entonces, sí, no, por lo que la experiencia que tengo en Ecuador, en Amazónico, y con las experiencias que tenemos con el Ministerio del Ambiente de Ecuador, veo muy difícil de que el Estado pueda subvencionar o brindar algún apoyo económico en el futuro cercano. Bueno, muchas gracias, ingeniera Sandra. Este día nos ha enriquecido con diversos conceptos en este tema tan importante que, bueno, es el tráfico ilegal de especies, las diferentes oportunidades que tenemos para poder trabajar con fauna silvestre, ¿no? También agradecer a cada uno de los oyentes, al Centro Federado de Ciencias Forestales, a la Comunidad Forestal, al Grupo de Investigación en Manejo de Fauna Silvestre. Esperemos que la charla haya sido de su agrado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y demás. Muchas gracias. Gracias igualmente a todos y que tengan un buen sábado. Muchas gracias, Sandra. A nombre de nuestra iniciativa Comunidad Forestal también estamos muy agradecidos por la bondad que nos das, ¿no? De compartir tu tiempo y sobre todo tus increíbles experiencias. Espero que muchos alumnos estén inspirados a seguir tu mismo camino. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti por la gentil invitación. Y gracias al Centro Federado y al Grupo de Fauna Silvestre porque su organización, como siempre, increíble. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Muy buena presentación. Gracias, Arat. Ya. Entonces, me voy desconectando. Aquí, nos vemos. Buen sábado. Hasta luego. Buen sábado con todos. Muchas gracias.